Marcos 5. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 21 hasta el final del capítulo. Aquellos de nosotros que hemos estado en consejería en diferentes momentos, hemos oído frases distintas pero que expresan un mismo sentir. Y alguna de esas frases probablemente alguno de ustedes la habrá dicho o pensado. A veces hemos escuchado algo como esto: pastor, estoy aquí o estamos aquí a causa de la situación de nuestro matrimonio y ya no sabemos qué hacer. Hemos oído eso varias veces. En ocasiones hemos oído a alguien decir: mi cónyuge, mi esposo, usualmente porque es la esposa que frecuentemente va a consejería cuando va sola, mi cónyuge, mi esposo no quiere cambiar. ¿Qué hago? Mi esposo está dañando a mis hijos y yo no sé qué hacer. ¿Cómo manejo yo esa situación? O algo como esto: usted es el quinto consejero que hemos visitado y nadie nos ha podido ayudar. De hecho, yo no creo que esto va a resultar tampoco. O yo no creo que yo pueda resignarme simplemente a ser infeliz. Eso no es justo. O quizás algo como eso: no puedo más. Lo he probado todo y nada funciona. ¿Qué hago? Yo creo que la mayoría de nosotros, no sé si todos, pero por lo menos la mayoría, en algún momento de nuestras vidas hemos estado en alguna circunstancia donde no hemos sabido qué hacer. Y sin embargo, la circunstancia misma requiere que yo haga algo. Y esa es la razón por la que yo he querido titular este mensaje: ¿qué hacer cuando yo no sé qué hacer? ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí por un momento? Levantemos la mano. Seamos honestos ahora, come on. Porque la gran mayoría, si no todos, hemos estado ahí. ¿Qué hacer cuando yo no sé qué hacer? Bueno, las historias que vamos a estar leyendo hoy se entrelazan. Tienen que ver con dos personas. Tienen que ver, de hecho, con dos mujeres. Y las historias están entrelazadas de una manera muy peculiar. Y estas personas que se acercan a Cristo para hablar de estas circunstancias no tienen mucho en común. De hecho, prácticamente no tienen nada en común, excepto que ambas están desesperanzadas. Y nosotros, hay algo que yo he observado, yo creo que probablemente otros también, nosotros hemos podido ver que ciertamente los seres humanos diferimos en términos de culturas o en términos de niveles de educación o en términos de estatus económico, si pudiéramos decir. Pero hay algo que nos reúne al pie de la cruz, independientemente del grupo al que pertenezcamos. Y eso es el dolor y el sufrimiento. Y en esta historia, estas dos personas difieren enormemente la una de la otra, pero se encuentran al pie de Cristo, debido al dolor y al sufrimiento. Y yo quiero con eso entonces comenzar a leer a partir del versículo 21 en Marcos 5. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, recordemos que él acaba de liberar a Legión y lo acaban de expulsar porque los cerdos se han tirado por un precipicio al mar y ya no lo quieren en el área. Jesús se monta otra vez en su barca junto con los discípulos y entonces pasó otra vez en la barca al otro lado y entonces se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Ahora está en el lado judío otra vez, ya dejó a Decápolis, el lado gentil del lago. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva.
Jesús fue con él. Y una gran multitud le seguía y le oprimía. Otra vez. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. La hija de Jairo tiene 12 años. La mujer que se acerca a Jesús, 12 años de sangrado. Esta mujer comenzó a sangrar en el mismo año en que nació esta niña que hoy ha muerto. Ninguno de los dos sabía qué hacer. Jairo no sabía qué hacer en el momento en que su niña está al borde de la muerte y en ese momento nadie sabe qué hacer. Y esta mujer había intentado e hizo todo lo que ella sabía y podía hacer, pero ya gastó su dinero, había visto a todos los médicos posibles, dice el texto, y nadie le había podido ayudar en 12 años, de manera tal que ahora sin médicos, sin dinero, sin opciones, ella tampoco sabía qué hacer. Ellos vienen a Jesús como un último recurso. Posiblemente la hija de Jairo iba a morir y de hecho murió. Y esta mujer, si no hubiese sido atendida, 12 años de sangrado, es altamente significativo y quizás en un tiempo X pudo haber muerto también de una anemia que ella no había podido resolver durante todo este tiempo. Y ahora nosotros tenemos a dos personas, el padre de una niña al borde de la muerte y una mujer debilitada por un sangrado de 12 años al pie de Cristo con trasfondos totalmente distintos. Este hombre es un oficial de la sinagoga, él es reconocido, él tiene una cierta reputación. Si él es oficial de la sinagoga o cabeza de la sinagoga, como dice el original, obviamente él tiene algún reconocimiento en la sociedad. Esta mujer no tiene ninguno. Y el oficial de la sinagoga, a pesar de su reconocimiento, a pesar de su trasfondo judío, resulta que cuando llega Jesús se postra ante sus pies. De pronto se le importó el qué dirán, de pronto se le importó
que pudo haber perdido o podía perder su posición, su remuneración vía su empleo, pero ahí está, de rodillas delante de Jesús. Y esta mujer que viene a Cristo, ella no llega de pie, pero cuando Cristo pregunta quién me ha tocado, cuando el texto dice que ella le dijo toda la verdad, el texto primero dice que ella se arrodilló y luego le contó toda la verdad, de manera que uno llega de rodillas y la otra se va de rodillas. Pero ambos han doblado sus rodillas delante del Señor, y una de las cosas penosas de nuestra humanidad es que frecuentemente requiere circunstancias extremas orquestadas por Dios para doblar nuestro ego orgulloso y entonces poder rendirnos delante de Dios. La posición de rodillas es una posición de rendición. Eso es lo que significa, me rindo. Aún Cristo termina de rodillas en Getsemaní, y es en ese lugar que Él rinde toda su voluntad. Y este hombre comienza de rodillas, esta mujer termina de rodillas en un momento de debilidad y de vulnerabilidad, donde Dios los ha llevado hasta ahí para darle un encuentro con el Señor Jesús. Quizás no lo hubiesen tenido de ninguna otra manera. Ahora, llama la atención que ninguno de los dos vino demandando un milagro. Ambos vinieron en busca de misericordia, de gracia. Ninguno de los dos vino con un corazón orgulloso, demandante, cuestionador, sino que muy al contrario. Ahora es interesante, tú tienes que tratar de ponerte en los zapatos de Jairo, que es el que primero llega. Jairo tiene una hija al borde de la muerte. Él está desesperado. Su posición de rodillas, siendo él un judío, delante de un hombre que no tenía la mejor reputación en este momento, acaba de ser expulsado del otro lado del lago, habla de su condición de desesperación. Y viene el maestro, le pide ansiosamente que sane, que venga, te ruego, dice el texto, que vengas y ponga las manos sobre mi hija para que sane y viva. El Señor Jesús lo oye, escucha y dice que partió con él, de manera que ya ellos van camino a la casa de Jairo. Jairo está ahora, no creo que esté tranquilo, porque él sabe que su hija está gravemente enferma. Él no sabe si su hija va a estar viva cuando llegue, pero él tiene cierta complacencia de que Jesús ha accedido y que ya va camino a su casa y va con él. Pero de repente hay una mujer que toca a Jesús, y a Jesús se le ocurre detener la marcha hacia la casa de Jairo, donde hay una niña que se muere, para preguntar quién me ha tocado. ¿Tú te imaginas si tú fueras Jairo? Ponte en su lugar. ¿Qué tú pensarías? Algo como esto, quizás. Yo no puedo creer que el maestro se está deteniendo a preguntar quién le ha tocado, cuando aquí hay una multitud que el texto dice que lo oprimía. ¿Cómo se te ocurre a perder tiempo con esta gente? Mi hija se está muriendo. ¿Qué importa quién te tocó? Todo el mundo te está tocando. No. ¿Quién me tocó? ¿Qué hizo que poder saliera de mí? Cuando Jesús pregunta a sus propios discípulos, le dicen, todos te oprimen. Y tú preguntas quién te tocó. Es como, ¿qué pregunta más estúpida es esa, Jesús? Pero sobre todo en el contexto de la prisa, de la gravedad, de esto que está ocurriendo a unos kilómetros quizá de distancia, y que Él no le está prestando la urgencia aparentemente que la situación requería. Yo creo que si Jairo no hizo un arranque de ira en ese momento, era probablemente porque él no quería arriesgar su milagro. Y el texto no dice nada, pero me imagino que Jairo se quedó callado. Ahora recuerda, tú eres Jairo, la mujer ha tocado a Jesús, Jesús se detiene, comienza a preguntar. Yo me imagino a Jesús, ¿verdad?, con toda su calma. ¿Quién me ha tocado? Maestro, todos te oprimen y tú preguntas quién te ha tocado. Y mientras está Jesús en ese ejercicio, vienen de la casa del oficial
y le dicen, tu hija ha muerto. ¡No! ¿Te imaginas eso? Y peor aún, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro ya? Yo no sé si podían haber palabras más insensibles para Jairo que esas últimas. O sea, la gravedad de mi hija es una molestia. Yo trato de ponerme en sus zapatos y sentir sus emociones. Tú me estás diciendo que quizás esta detención aquí es parte de la razón por la que mi hija ahora ya no podrá tener la oportunidad de sanar. Esta mujer tiene 12 años. Si él supiera la realidad, porque en ese momento no lo sabía, pero esta mujer tenía 12 años sangrando. ¿Qué importa? Ella no se va a morir hoy, ni mañana. Ella puede sangrar 12 días más. ¿Y ahora qué hago? Yo me imagino a Jairo en su interior pensando, ¿ya para qué? En buen dominicano, ¿ya para qué? Y quizás airado con él. Hasta ahora hemos aprendido algunas cosas antes de continuar. Y la primera es que cuando yo no sé qué hacer, yo por lo menos sé dónde ir. Al trono de la gracia. Tienes que ir al maestro. Yo creo que eso ya lo aprendimos. En segundo lugar, cuando tú vayas, tú no puedes ir airado a demandar un milagro, una intervención. Tú no puedes ir con un espíritu orgulloso y cuestionador. Tú tienes que ir de rodillas, ya sea físicamente, pero más importante realmente, espiritualmente de rodillas, rendido. Como vino Jairo, como vino esta mujer. Recuerda, nuestras rodillas al doblarse representan nuestra rendición a su voluntad y por tanto esa es la manera de decirle, Señor, que se haga tu voluntad como Cristo en Getsemaní y no la mía. Y en tercer lugar, yo creo que hemos aprendido que, o vamos a terminar de aprender, que cuando tú estés orando y pidiéndole a Dios algo y Dios parezca entretenido, no te aires. Él sabe lo que está haciendo. Dios nunca está deprisa. Cuando a Cristo le informaron que Lázaro estaba enfermo, se tomó 2 días más para ir. Y luego comenzó a caminar en dirección hacia Lázaro y llegó al 4.º día con toda su calma. Él sabe lo que está haciendo. Cuando Jairo llegó con toda la ansiedad que él tenía, mi hija se muere, en toda su compasión él accedió a ir. Pero él tampoco estaba deprisa y se detuvo a hablar con una mujer. La multitud puede oprimirlo y en este caso las multitudes de la tierra pueden llenar el planeta, pero él tiene al individuo en mente. Las multitudes me pueden oprimir, pero aquí hay una mujer que me ha tocado y aquí hay un hombre con una hija enferma. En medio de las multitudes yo los tengo pendientes de manera individual y yo voy a actuar de manera individual en cada uno de esos casos. Ahora vamos a regresar a Jairo, pero ahora Cristo está entretenido con la mujer, de manera que nos vamos a detener a hablar un poquito de esta mujer para luego regresar a Jairo. Su historia no es nada fácil, es una historia más triste de lo que nosotros nos percatamos. Si esta mujer estaba sangrando, esto implica que ella era inmunda de acuerdo a la ley. Cuando una mujer estaba menstruando, ella permanecía inmunda por 7 días. Pero si su sangramiento continuaba, como en este caso, ella era inmunda continuamente. No solamente ella era inmunda todo lo que ella tocaba, de manera que si ella se sentaba en una silla, cuando se paraba, la silla quedaba declarada inmunda. Si ella se acostaba en una cama, la cama era declarada inmunda. Si tú la tocabas, la persona que la ha tocado ha sido declarada inmunda. Y Cristo
ahora nosotros lo tenemos en medio de inmundicias. Legión, un hombre poseído, era considerado inmundo, el espíritu inmundo. Cristo va y interactúa con la inmundicia de Legión. Ahora Cristo está interactuando con la inmundicia de esta mujer que está sangrando, y la hija de Jairo está muerta. Si tú tocas a un cadáver, queda declarado inmundo, y pronto él va a lidiar con la inmundicia de la niña. Cristo en medio de la inmundicia del pecado para limpiar a los inmundos. Ahí hay una enseñanza. Para eso Él vino. Para limpiar la inmundicia de mi vida. 12 años aislada, no podía estar casada, el esposo hubiese sido declarado inmundo, la cama también, la casa también, de manera que es una mujer triste, sola, con toda probabilidad deprimida, sin recursos, lo gastó todo. Quizás se sintió engañada en ocasiones, como muchos se han sentido engañados por estos predicadores de sanación y de proclámalo y recíbelo. Cuando alguien le ha declarado que está sano o sana y él se ha ido a la casa creyendo tal declaración para luego encontrar que no había sanado en lo más mínimo. Yo recuerdo, ya lo he contado en otras ocasiones, pero no todos lo oyeron, recién llegado al país, llegar a la funeraria y encontrarme con el panorama de que esta madre está llorando a su hijo. Y cuando entró alguien a darle el pésamo, cuando ella la vio, lo primero que dijo fue: mentirosa, mentirosa, delante de todo el mundo. Tú declaraste a mi hijo sano y míralo ahí en un ataúd. Sabrá Dios cuántos de estos hombres le dijeron a esta mujer: para el día de mañana sanará, para la próxima semana habrá sanado, tómate esto, tómate aquello. Y esta mujer seguía sangrando y permanecía inmunda y permanecía en aislamiento, probablemente abandonada, temerosa. Y si la gente se entera, toda esta multitud en medio de la cual yo me estoy abriendo paso, si supieran que yo estoy sangrando, hubiese sido declarada inmunda por completo. ¿Te imaginas que se enteraran de mi condición? ¿Te imaginas del temor que debió haberla invadido? Y yo no creo que aquí en esta multitud haya alguien exactamente como ella, dado los avances de la ciencia hoy en día, pero sí es posible que entre nosotros, aún esta mañana, haya alguien que esté drenado, cansado, triste de una condición o de una situación en su matrimonio, en su familia, en su vida personal, que le da vergüenza compartir y que ha llevado en silencio por mucho tiempo. Quizás ha preferido el silencio antes que tomarse los riesgos que esta mujer se tomó. Quizás es un hijo en homosexualidad, quizás es un problema de adicción a pornografía o alcohol o a cocaína o a drogas o infidelidad o cualquiera de esas cosas. Algo que hubiese producido dolor, ansiedad, temor, pero que por encima de todo eso hay un temor a un riesgo, si se enteran, ¿qué pasará? Que ha mantenido a esa persona que quizás está aquí en silencio, como mantuvo a esta mujer en silencio. Y que llegó aquí en el día de hoy pensando: no sé qué hacer, ¿qué hago? La realidad es que detrás de esa frase siempre hay mucho temor. Y el temor nos paraliza. Y cuando somos paralizados no sabemos qué hacer. Escucha lo que el texto dice. Esta mujer había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. De tal manera que mientras yo he gastado todo, mi condición ha empeorado. Mientras ya no me queda más nadie a quien visitar, mi condición sigue empeorando. No es simplemente que está igual, no es que había mejorado algo, no, estoy peor. No me queda médico, no me queda curandero, quizás no me queda espiritista por visitar. ¿Te imaginas la desilusión mientras este flujo permanece?
Quizá las noches que se acostó pensando, mañana quizá amaneceré seca ya para levantarse mojada otra vez. ¿Cuántas personas quizás se aprovecharon de su condición, como estos televangelistas que se han aprovechado de la condición del corazón humano y le han quitado a muchas de las ovejas todo lo que tenían, que hoy está en sus manos y que hoy ellas permanecen pobres? Y hemos hablado con un grupo de ellas y ellos con sus arcas llenas, producto de una manipulación semejante, con nuevas promesas y nuevas desilusiones. Menos dinero, menos recursos, menos esperanzas. Lo hemos visto eso más de una vez en el salón de consejería. De manera que las historias no son iguales, las situaciones tienen similitudes. Esta mujer se ve rechazada por amigos, por familiares. Alguien tenía que conocer de esto, sus familiares probablemente. Tú no sangras por 12 años sin que nadie se entere. Y probablemente fruto de esa soledad, ella no podía compartir con nadie. De hecho, no podía ni siquiera ir al templo. Ella era inmunda y toda persona inmunda tenía prohibición de entrar al templo. Ella no ha ido al templo por 12 años. Ella no ha podido ofrecer un sacrificio por 12 años. Por sus pecados, ella está cargada. Y no, el texto no nos da los detalles, pero yo me imagino que después de 12 años sangrando y yendo donde alguien y pagando dinero y esperanzada en sanar y no sanar, es posible que se hubiese acumulado en su corazón sentimientos de odio, de resentimiento, de rechazo hacia otras personas. Y eso es normal, no es bueno, no es santo, pero es normal para nuestra humanidad. Y quizás eso era parte de la condición que ella estaba compartiendo. Gente que quizás no tuvo compasión con ella. La misma ley de Moisés no lucía compasiva, aunque eso no es exactamente como teológicamente la vemos. Pero prácticamente a esta mujer no le quedaban opciones. Y quizás si ella le hubiese quedado dinero y opciones, no viene a Jesús. Hubiese gastado su dinero primero y hubiese agotado sus otras opciones, pero ahora Jesús es el último recurso. Y yo creo que aún entre cristianos muchas veces el trono de la gracia es el último recurso. En ocasiones hemos hecho esa pregunta a algunos creyentes y le hemos dicho, déjame hacerle una pregunta que parece tonta, ¿tú has orado por eso? Bueno, orado, no. Bueno, ok, no orado solamente. No. ¿Por qué? Usted tiene razón. No, esa no es mi pregunta. ¿Por qué? Y yo creo que la respuesta yo la tengo. Me quedaban opciones. Me quedaba sabiduría humana que emplear y yo pensaba que lo podía resolver. O, aunque no se diga, aunque creo que lo he oído también varias veces, es que yo sé lo que Dios me iba a decir y yo quería hacer otra cosa. Yo creo que a esta mujer le quedaban opciones, pero ya no le quedan. Con el agravante que está cansada, ya tiene que haber tenido la hemoglobina en el suelo después de 12 años de sangramiento. Y lo peor de todo es que cuando tú llegas a ese punto muchas veces, incluso llega un momento en que tú no quieres venir, en el caso de los aconsejados, ni siquiera a una nueva consejería, tú estás cansado o cansada, esto no va a funcionar, pues ya para qué, eso sí yo lo he oído muchas veces. Yo vine, pastor, pero yo no quería venir, porque ya para qué. Ya lo hemos oído todo, hemos tratado todo, nada ha funcionado. Y yo me imagino que esta mujer quizá, ¿para qué voy a ir donde otro hombre más? ¿Para qué? Ya yo he estado donde tanto, ninguno me ha ayudado. De manera que ahora tú tienes una mujer cansada, una mujer triste, rechazada, atemorizada, 12 años de debilidad y de que mucha gente piensa que es inmunda. Y ahora ella tiene que abrirse paso en medio de la multitud. Eso no es fácil.
Tú tienes una condición de inmundicia que si alguien te toca queda inmundo y tú tienes que abrirte paso en medio de la multitud. No sé cómo pasó exactamente, pero yo traté de ponerme en sus zapatos y me imagino que ella no estaba detrás de Jesús, yo imagino que ella estaba delante de Jesús. Jesús viene caminando y ella tiene a Jesús de frente y ella está pensando qué va a hacer cuando él se vaya acercando. Eso es como yo me la imagino. Y quizás ella estaba pensando, viendo a Jesús, cuando él se acerque, yo le voy a decir algo, si se acerca bien, como a veces decimos nosotros, yo creo que eso es del Señor, para que le diga algo. Y me imagino que Jesús se acercó y en su miedo ya lo dejó pasar de largo. Y yo recuerdo, no hace mucho, 1 o 2 meses antes de nosotros mudarnos, quizá 3, alguien me dijo exactamente eso. Alguien fue a la oficina de consejería y me dijo, pastor, el domingo o el miércoles yo lo vi y usted venía caminando hacia mí y yo me dije, cuando él llegue a mí yo le voy a decir algo de esto. Y usted llegó y no me atreví, me asusté y lo dejé pasar. Y pensando en eso, pensé, ¿sabes qué? Quizás fue exactamente algo como esto. Y yo creo que entre nosotros hay personas que a veces decimos, tengo que hablar con alguien, voy a hablar con el pastor tal, y lo vemos acercarse y lo dejamos pasar. O voy a hablar con mi amiga y cuando ella, si va a la iglesia esta noche, hablo con ella y ella viene a la iglesia y le saluda, pero me atemoricé y la dejé regresar a la casa y nunca hablé con ella. Y hacemos eso con Dios también. Yo tengo que acercarme, tengo que arrepentirme, pero no nos acercamos y no nos arrepentimos. Pero el problema es que cuando algo va a pasar con Dios es estando cerca. Nada pasa de lejos. Nada pasa en la periferia. Si la hija de Jairo se va a levantar de esa cama, Cristo va a tener que acercarse o Jairo tuvo que acercarse. Si Pedro va a caminar sobre las aguas, él va a tener que hablar y hablar con Jesús y pedirle y rogarle a Jesús. Y él caminaría sobre las aguas. Y de esa misma manera, hermano, si tú quieres que cosas pasen en tu vida, tú vas a tener que acercarte. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Si no te acercas en la periferia, nada va a ocurrir. Nunca ha ocurrido nada en la periferia. ¿Y cuándo será la próxima vez? Pero la próxima vez nunca llega. Tú tienes que abrirte paso en medio de la multitud. La iglesia ha crecido, la IBI ha crecido, sí, pero sabes que no somos más que las multitudes que siguieron a Jesús. Y hubo gente que se acercó y gente que se subió a un árbol y esperó que Jesús pasara. Y le dijo, Jesús, ¿cómo está? Oh, Zaqueo, ven, baja y acércate. Si Zaqueo quiere salvación en su vida, él va a tener que acercarse. De lejos, vía telescopio, nadie sana. Y de esa misma manera, nosotros vemos que esta mujer tuvo que abrirse paso, sobreponerse a su miedo, al miedo de ser descubierta, al miedo de ser rechazada, al miedo a la vergüenza, el miedo a que Jesús le diga, ¿cómo te atreves a tocarme? Tú no sabes que la ley declara que tú eres inmunda y tú vienes por detrás, te aprovecha. Ella no sabe, ella no conoce bien a Jesús para saber cómo la va a recibir y te atreves a venir por detrás y a tocarme el manto. Pero ella había oído de Jesús, dice el texto. Y aparentemente lo que había oído había sido bueno. Y por tanto ella pensó, si solamente tocare su manto, entre los judíos había esta costumbre de que, bueno, primero los hombres solían tener una especie de, llamémosle paño, una especie de tela, una pieza de vestir de tela, y entonces que iba por encima del resto de la ropa, y entonces esa era cuadrada y era colocada de una manera que tenía 4 esquinas. Entonces en cada esquina tenía borlas y esas borlas cuando eran tocadas creía la gente que el poder de alguien para sanar salía por esas borlas, por esas esquinas. Y aunque el texto no lo dice, asumimos que eso es lo que ella estaba tratando de tocar. De hecho en Marcos 6, cuando avancemos, veremos que hay gente que está tratando de tocar a Jesús para sanar. Esa era la idea y esta mujer se ha acercado a él para tocarlo, para sanar y tiene que vencer el miedo para eso, pero ella lo hizo. Y se acercó.
Una vez más, antes de yo salir de esa área, si no te acercas, nada va a pasar en tu vida. Y lamentablemente, hermanos, nosotros a veces los que estamos en la iglesia pensamos que si nos acercamos a la iglesia o nos involucramos en un ministerio o tocamos un instrumento o enseño una escuela dominical o predico un sermón, que ya estamos cerca. No, yo puedo estar muy cerca de la iglesia y no estar cerca de Dios. Pastores pueden estar muy cerca de su púlpito y no muy cerca de Dios. La clave es estar cerca de Dios, no de la iglesia. Aunque cuando me acerco a Dios también tengo a la iglesia cerca porque es el cuerpo de Cristo, pero lo que es al revés no ocurre. Entonces esta mujer ha venido y se ha acercado a Jesús. Ella no sabe qué hacer, pero ella sabe que tiene que ir. Y yo creo que esa es una de las enseñanzas más simples, más obvias, mejor conocidas, pero frecuentemente menos practicadas. Y es que cuando yo no sé qué hacer, yo estoy ahí por diseño de Dios, para Dios acercarme a Él, porque eso es lo que necesito hacer. Si hay un texto del Antiguo Testamento que a mí me llama la atención, pero que me ministra poderosamente cada vez que lo leo, eso es un solo versículo, pero es en un momento donde la nación de Israel está siendo asediada y ahora está siendo amenazada con ser invadida por los amonitas y ser invadida por los moabitas. El ejército es monumental en contra de ellos, la defensa que ellos pueden montar es bien pequeña, bien reducida, no tiene el tamaño o la fuerza para poder responder, y en medio de eso entonces el pueblo escucha lo que hace, va donde Dios, y segunda de Crónicas 20, versículo 12 nos dice que estas fueron sus palabras. No tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud. Ahí está el reconocimiento de su insuficiencia, de su incapacidad, de su imposibilidad. No tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. Escucha la frase ahora. Y no sabemos qué hacer. Pero ahora están en la presencia de Dios. Estamos aquí porque hay una enorme multitud. No tenemos la fuerza contra ella, somos pequeños, no sabemos qué hacer, punto y coma, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Wow. Dios, yo no sé qué hacer, pero mis ojos están en ti. Y si pudiéramos oír a Dios hablar en ese momento, probablemente escucharíamos algo como esto: ¿qué más necesita? Si tus ojos están en mí, yo estoy en ti, tú me tienes. Y si me tienes, no te falta nada más y no tienes que hacer nada más. Yo hago por ti. Mío eres. Te he llamado por tu nombre desde la eternidad. De hecho, la debilidad y la multitud que viene contra ti fue permitida por mí para empujarte a mí. El pueblo confesó su debilidad y su incapacidad. Porque es nuestro orgullo, nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Yo he lidiado con esto otras veces. No, yo sé cómo hacer esto. Esto es fácil. No voy a molestar a Dios con eso. Yo le llevo a Dios otras cosas. Y entonces Dios tiene que orquestar eso precisamente porque Él quiere comunión conmigo. Él quiere que yo experimente su gloria. Él quiere que yo experimente su poder. Él quiere que yo experimente su toque. Él quiere que yo experimente cosas que yo no he experimentado. Él quiere que yo desarrolle mi fe. 12 años de desilusiones por muchos médicos. Cuando tú me toques y sane, tú vas a poner tu fe exclusivamente en mí. Cuando yo deje morir a tu hija, Jairo, y luego la levante, tú vas a poner tu fe solamente en mí, pero yo tengo que llevarte ahí. Yo tengo que crear situaciones donde la única solución sea fe en mí. El pueblo judío, yo tengo que permitir que esta multitud enorme se reúna contra vosotros. Y el pueblo oró, y el pueblo ayunó, y el pueblo esperó en Dios. Y ahora Dios dice, ok, pues si tus ojos están vueltos hacia mí, ahora es mi tiempo, tú puedes relajarte. La mujer siguió buscando. Ella quería sanar. Pero escucha
algunas cosas que tú y yo tenemos que aprender de nuestras situaciones, porque no estamos sangrando como esta mujer, pero tenemos otras situaciones. En primer lugar, ella quería sanar. Ella tenía 12 años buscando la sanación y usted dirá, pero eso es obvio. No, no es obvio. Hay mucha gente que no quiere sanar. Literalmente, hay mucha gente que no quiere sanar. En Juan 5 hay un paralítico que Cristo se acerca a él y la primera pregunta de Jesús es, ¿tú quieres sanar? Es una pregunta como tonta. Claro, yo quiero sanar. No. Mucha gente no quiere sanar porque su ausencia de sanación es la justificación a todo lo que yo tengo que decir y a todas mis acusaciones contra otros. Si sano, me quedo sin nada, no puedo acusar a nadie ya. Esta mujer quería sanar, ella se acercó, ella tomó responsabilidad por su vida y eso es lo primero que yo tengo que hacer cuando tengo un problema. Yo tengo que dejar de culpar, tomar responsabilidad por mi vida, yo tengo que dejar de mirar la paja en el ojo ajeno y tengo que mirar la viga en el mío. Yo he dicho esto múltiples veces en el último año o dos, mis consejerías matrimoniales son mucho más cortas y mucho más efectivas. Y quizás esta es una colectiva. Deja de apuntar el dedo, nunca tiene que ver con la otra persona, tiene que ver conmigo. Eso es como la Biblia está escrita siempre. Nunca me dice, si te perdonan, luego tú perdonas. Nunca me dice, cuando te dejen de abofetear, tú pones la otra mejilla. Nunca me dice, cuando el otro reconozca su falta, tú reconoces la tuya. Nunca me dice, cuando el otro comience a cambiar, entonces tú comienzas a cambiar, pero no cambies hasta que el otro no cambie. Nunca me dice, haz tu responsabilidad, llena el rol de esposo cuando tu esposa se someta. Ama a tu esposa incondicionalmente, eso sí, cuando ella se someta. No, nada de eso. El otro no figura en los mandamientos que Dios me da a mí. Esta mujer tomó responsabilidad por su vida, quizá de otro tipo, pero tomó responsabilidad por su vida, se abrió paso en medio de la multitud, venció el miedo, se acercó a Jesús, tocó a Jesús, ella quiere sanar. Y encontró sanación. Cuando no queremos sanar es porque mi falta de sanación me produce ganancias secundarias. Es como la esposa cuyas dolamas, yo no quiero acusar a nadie porque esa no es la motivación, pero lo sabemos en medicina, en consejería. La esposa que no quiere que sus dolamas se vayan porque sus dolamas es la excusa siempre para ella no ir a acompañar a su esposo cuando ella no quiere ir y estar donde él va a estar. Entonces siempre tengo una dolama que me excusa. El esposo lo hace de otra manera, ya no son las únicas que funcionan de esa manera. Pero esta mujer en la historia ha actuado. Y Cristo la ha sanado, ahora la ha tocado. Ella ha tocado el manto, Cristo dice, ¿quién me tocó? Ella no quería hablar. Claro que tú no quieres hablar, porque tú quieres contar ahora en medio de una multitud que tú tienes 12 años sangrando. Tú quieres contar que tú pasaste por en medio de la multitud, tocaste un grupo de gente y que ahora todo el mundo quedó inmundo hasta la noche. No, claro que tú no quieres decir, tú estás en silencio, pero yo me imagino a Cristo con sus ojos penetrantes dándole la vuelta a la multitud y cuando esos ojos llegaron a los de ella, yo me imagino, wow, ella se arrodilla, entonces la mujer escucha, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, poder salió de Cristo, el poder que salió la tocó, al instante su fuente de sangramiento se secó, alguna sensación sintió ella, y temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad, temblando, temerosa. El temor es humano. Lo que no podemos permitir es que nos paralice. Y temblando,
se acercó, escucha esa combinación de cosas, temblando, temerosa, se postró y le dijo toda la verdad. De rodillas, le dijo la verdad, se rindió. Cristo entonces le dice, tu fe te ha sanado. Pero nota el orden, la cronología. Poder ha salido de mí. Cristo no ha pronunciado, no ha sellado la sanación todavía cuando Él dice, vete en paz, tu fe te ha sanado. Él está esperando que ella venga y confiese y le diga la verdad. Y eso es algo que tenemos que recordar, porque a veces nosotros quisiéramos el toque de Jesús, la sanación de Jesús, la mejoría de mi condición, diciendo la mitad de la verdad. O diciendo algo de la verdad con algo de mentira. Pero no, yo tengo que decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Yo puedo decir verdad con mentira. Yo puedo decir la mitad de la verdad sin mentir, pero no es toda la verdad. De ahí la fórmula de decir toda la verdad, nada más que la verdad para que no le agregue, y solamente la verdad. Ella quizás quería irse en silencio para mantener la privacidad, mantener la confidencialidad, para no pasar vergüenza. Y sabes qué, hermanos, muchos de nosotros, piénsenlo, hemos tenido una intervención de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Y vamos al trono de la gracia en silencio y le damos gracias a Dios y no hablamos del obrar de Dios en mí porque nos da vergüenza. Cristo sabe de la posibilidad de la vergüenza de esta mujer. Pero cuando actuamos de esa manera, estamos dejando ver que todavía mi vergüenza me importa más que la gloria de Dios. Si Dios ha obrado, Dios quiere que otros sepan de su obrar, y esa es la manera como Él se glorifica cuando yo cuento mi testimonio. Y yo necesito entender eso. Pastor, pero me da miedo. Sí, a esta mujer le da miedo. Pastor, pero a mí hasta me tiemblan las manos. Sí, esta mujer vino temblorosa. Pero es que usted no entiende, me sudan los pies. Sí, yo estoy seguro que te sudan los pies. Esta mujer vino también húmeda, pero de sangre. Pero cuando tiene que ver con la gloria de Dios, yo tengo que dejar mi miedo, mi temor, mi sudor, mi vergüenza en el altar de la cruz y venir y acercarme y darle gloria por lo que Él hace. ¿Qué hacer? Cuando no sé qué hacer, yo voy y pongo mis ojos en Él y espero en Él y hablo con Él y confío en Él y permito que Él obre, y ahí en paciencia yo estoy a la espera, como Jairo está en medio de todo esto que está pasando. Yo no sé qué tiempo tomó, pero tomó un momento por lo menos. Jairo está en medio de todo esto con una noticia de que tu hija se murió y el maestro me está diciendo que no temas, que él va a ir conmigo, pero ya yo sé que se murió y ahora yo tengo que esperar a que él lidie con esta mujer y este sangrado y lo que están alrededor, que le están oprimiendo, y yo ahí esperando. Sí, ese es como Dios obra. Dios me está enseñando que hay un periodo de espera en medio del cual Él desarrolla mi fe. Esta mujer quería, en un sentido, por razones que ya expliqué, recibir la sanación e irse sin dar las gracias. Y Jesús está diciendo, no, tú recibiste la sanación, déjanos saber. Yo no quiero que sea como los leprosos que se fueron y 9 no regresaron. Yo quiero que aprendas a darle gloria a Dios y a recibir y a dar entonces con gratitud. Tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Ese es en el momento, el poder ha salido, algo ha secado su fuente, pero yo no he sellado esto todavía de una sanación completa, y es ahora en el versículo 34 cuando Jesús dice, vete en paz y queda sana de tu aflicción. La palabra usada por Jesús, tu fe te ha sanado, en el contexto hebreo griego, podía implicar también salvado. Y posiblemente Jesús no solamente secó su fuente, sino que al decir toda la verdad, no sabemos qué ella dijo ahí, quizá hubo una actitud de arrepentimiento y de salvación de parte de Jesús.
Y en este caso de la historia sabemos que decir toda la verdad tenía que ver con la enfermedad. En nuestro caso tiene que ver con otras cosas donde yo tengo que apoderarme de la verdad. Dios no trabaja en el corazón que no se ha apoderado de su parte por completo y que ha dejado de usar al otro como una excusa para su pecado. Porque eso es el excusar el pecado vía una mentira. Pero cuando lo hacemos de otra manera, entonces Dios puede decir, no temas. No temas, cree solamente. Tememos a perder el nombre, a perder la reputación. Bueno, que yo soy anciano, pastor de la iglesia y yo no puedo admitir eso. Bueno, pues entonces Dios no puede obrar de esa manera. Es el temor que no nos deja confiar. Confiamos en Dios y Él se encargará del resto. Hija, tu fe te ha sanado, le dice a esta mujer. Y a Jairo le dijo, no temas, cree solamente. Dios sabe que el mayor enemigo de nuestra fe es el temor. No temas, cree solamente. En ocasiones Cristo no hizo muchos milagros en ciertas regiones, dicen los evangelios, por su incredulidad. Quizás en ocasiones Dios no ha obrado tan grandemente en nuestras vidas por su incredulidad. Dios está por mí, Dios está a mi favor. Ahora Cristo deja a esta mujer, la deja sana, la ha proclamado sana, tu fe te ha sanado, se sana de tu aflicción, sigue caminando para donde Jairo, donde ahora se encuentra un alboroto. Era común en esa época encontrarse tales alborotos, la gente incluso contrataba lloronas, lo cual ocurría en nuestro país también. Contrataba lloronas y este alboroto, y Jesús dice, ¿por qué tienen este alboroto? Manda a salir a todo el mundo de la casa y se queda con el padre, la madre, Pedro, Juan, Jacobo. Los otros discípulos se quedaron fuera también. Pedro, Juan, Jacobo van a tener la oportunidad de ver algo que otros no estaban viendo. ¿Y sabes cuándo lo vieron? Cerca de Jesús. Tú no puedes ver nada ni experimentar nada lejos de Jesús. Si tú vas a experimentar algo, va a ser cerca de Jesús. Si Juan y Jacobo van a experimentar el poder de la resurrección, va a tener que ser cerca de mí. Desde la periferia no pueden verlo. Y el Señor se acerca y le dice a esta niña, Talita, cum. Oh, cuánto yo daría por estar ahí. Niña, a ti te digo, levántate. Mientras tanto, hay un grupo que se está burlando de él, dice el texto. Cuando él dijo, no, ella está durmiendo, que es un eufemismo, estaba muerta. Pero lo que él estaba diciendo era, yo la voy a levantar otra vez. De manera que para los fines del lugar, ella está durmiendo. Niña, levántate. Imagínate el padre y la madre que estaba ahí cuando ella murió, Jairo que venía con la noticia de que ya había muerto, ver a esta niña levantarse en la cama, abrir los ojos y él decirle, denle algo de comer, y su hija pararse de ahí a comer. Wow. ¿Te imaginas la fe en el corazón de Jairo que una experiencia como esa despertó? ¿Te imaginas la cantidad de enseñanza que ese día produjo? Cuando no sé qué hacer, ya sé dónde ir. Cuando el maestro parece entretenido, no desespere, él sabe lo que está haciendo. Cuando tú le hablas al maestro y le informas, él no se está enterando en ese momento, él lo sabía de antemano. Cuando estoy en una circunstancia difícil y de desesperación, Dios la ha orquestado para acercarme a él. Eso es parte de su trabajo en mí. Cuando finalmente tengo que doblar la rodilla es porque Dios ha reconocido que es tiempo de que yo me rinda. ¿Te imaginas toda esa enseñanza? Y cuando todas las esperanzas han sido perdidas, no te preocupes. Mientras quede Jesús, hay esperanza. De sanar de un sangrado, de levantarme de los muertos, porque Jesús está presente. Y esta mujer recordó, claro, yo no puedo conseguir nada lejos, yo tengo que acercarme hasta tocar, yo tengo que tocar su mano. Bueno, en este caso tocamos su trono, el trono de la gracia. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadYsabiduría.org.
En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.